Regímenes democráticos. Existen diferentes tipos de regímenes democráticos en el mundo. A continuación veremos algunos. El federalista es aquel donde el Estado es dividido en diferentes partes y cada una de esas partes tiene independencia. Podemos llamar a este sistema la unión de los estados. El ejemplo más claro sería Estados Unidos, Alemania y la India. Luego tenemos también el sistema parlamentario, donde el poder ejecutivo es elegido por el parlamento. Un parlamento es algo similar a lo que en Costa Rica conocemos como la Asamblea Legislativa, que no es exactamente igual, tiene algunas similitudes. Existe un primer ministro y su gabinete es nombrado por el parlamento. El partido que tiene más diputados en el parlamento es el que gobierna, y el parlamento puede derribar un gobierno mediante la censura o la desaprobación al gobierno. Por lo tanto, en los sistemas parlamentarios los periodos de gobierno pueden variar. Luego tenemos el sistema presidencialista, donde la Constitución establece la división de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y judicial. Al jefe de Estado se le llama presidente, y existe una clara separación de los poderes para que ninguno pueda interrumpir la labor del siguiente. En la mayoría de los países de América Latina tenemos el sistema presidencialista. Costa Rica es uno de los casos, con Uruguay y Chile. Sistema monárquico. El poder está en manos de una sola persona, de forma vitalicia, es decir, hasta que muera. El poder se designa según el orden hereditario. Existen dos formas, democráticas y autoritarias. Las de tipo democrática son constitucionales, es decir, poseen un cuerpo de leyes y suelen ser parlamentarias, es decir, tienen un parlamento que es el que al final toma las decisiones. El ejemplo es España e Inglaterra. En esos dos países, a pesar de tener una monarquía, los reyes no fungen como tales, en realidad son más de carácter decorativo, aunque existen otros países del mundo, ya cada vez menos, donde aún persiste la figura del rey. Analicemos algunos ejercicios de bachillerato sobre esta temática. Lea el siguiente caso. Antonio vivía en un país cuyo régimen político es monárquico, caracterizado porque la jefatura del Estado, es decir, el rey, generalmente es de origen hereditario. Por asuntos de trabajo de sus padres, la familia se trasladó a Costa Rica, en donde se dio cuenta de que el presidente es elegido por el pueblo a diferencia de su lugar de origen. Antonio reconoce un aporte del régimen político costarricense relacionado con... vamos a analizar cuál sería un beneficio que la democracia de Costa Rica puede brindar al mundo. Eso es lo que quiere decir la pregunta. La respuesta sería la opción B, participación de la ciudadanía en la conformación del gobierno, ¿verdad? Una de las características de una democracia es que el gobierno es participativo. Vamos con el siguiente caso. El presidencialismo es una forma de gobierno en la cual la constitución política establece una división entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en la que el presidente es parte activa del poder ejecutivo. Del texto anterior se desprende que el régimen político presidencialista se caracteriza porque, es decir, vamos a ver una de las características del sistema presidencialista. Existe equilibrio entre los poderes del Estado, la opción B, donde ni el poder ejecutivo puede gobernar sobre el legislativo, ni el legislativo sobre el ejecutivo, ni estos sobre el judicial o el judicial sobre estos. Las demás opciones no son reales. Veamos la opción A. Solo hay elecciones para elegir presidente. No es cierto. Los diputados se eligen por elecciones. Veamos la opción C. El poder se concentra solo en la figura del presidente. No, porque hay un equilibrio de los tres poderes. Y la opción D. La opción nos dice que se dan elecciones populares para elegir a los miembros de todos los poderes. Recordemos que en Costa Rica el poder legislativo y ejecutivo sí son electos mediante consulta popular, pero el poder judicial no es electo por el pueblo. En realidad el poder judicial es electo por la Asamblea Legislativa. El siguiente ejercicio nos dice: en los regímenes políticos de tipo federal, el territorio está dividido en unidades más pequeñas o en estados autónomos.
Este fraccionamiento administrativo ofrece solución a los problemas de las diferencias étnicas, religiosas y sociales en los distintos estados y logra conciliar intereses, valores y preferencias de la nación en general. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar que un aporte, es decir, algo positivo del federalismo como régimen político es, vamos a ver las opciones. A. Se consideran las necesidades regionales y nacionales. Eso es cierto. Esta es la respuesta. Analicemos las demás. B. La toma de decisiones se ejerce únicamente en el nivel regional. Esto es falso. Tenemos que tener mucho cuidado en educación cívica cuando aparecen en las respuestas palabras como únicamente, debido a que normalmente se trata de opciones que son de tipo falso. Los habitantes de un estado ven limitado el acceso a otros estados. Esto es falso. En una confederación o en una federación, los habitantes pueden ir por los diferentes estados sin ningún tipo de problema. Busca la libertad e igualdad únicamente en el estado al que pertenece. No es cierto. La garantía de los países para pertenecer a una confederación es tener la igual cantidad de derechos en uno y otro estado. Muchas gracias.